Bueno, creo que el tema realmente lleva a tener en cuenta el conjunto de procesos políticos que hay en el país, ¿no? Yo creo que no discrepamos nadie de la importancia que tiene el cambio constitucional, ¿no? En la medida que la Constitución enmarca o actualmente pone todos los límites a los posibles cambios de política que exigimos. Y en la medida que es como todos lo tenemos en claro y bien lo han reafirmado los compañeros, esta constitución pues prácticamente amarra al Estado y liquida la iniciativa popular incluso, ¿no? Aparte de restringir derechos y todo eso, ¿no? El tema aquí es el de la, como lo veo yo, es el de la viabilidad de lograr el resultado, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a esa meta que es la que nos interesa, que es el cambio de constitución? Y por supuesto todos estamos de acuerdo que esto no es un asunto de deseos, ¿no? Sino es un asunto de contar con la correlación de fuerzas a favor, el respaldo social suficiente para lograr el cambio social, ¿no? Eh, Bien lo ha dicho Vicente en su exposición, una constitución en realidad no es una norma en estricto sentido, ¿no? Si bien los abogados, los miembros del Tribunal Constitucional quisieran reducir la Constitución a un texto cuya principal tarea es simplemente entender su literalidad. En realidad, una constitución es un acuerdo político, ¿no? Bueno, los europeos decían es un contrato social, pero en cualquier sociedad es un acuerdo político. Es un acuerdo político de todos los actores, no de un lado nada más, no de un sector social. Es un acuerdo de todos los sectores. Si no es un acuerdo de todos los sectores, pues muy bien, el sector que imponga la Constitución hoy día se expone a que en el siguiente escenario el sector que perdió le haga el mismo juego y le vuelva a cambiar la Constitución y estamos en la tragedia de toda la historia peruana, que ha sido más o menos esa, ¿no? Ganan los liberales, los conservadores no están de acuerdo, entonces trabajan por traerse abajo la Constitución y ponen una nueva Constitución, ¿no? Eh, Ganan los conservadores, vienen los confederados y tampoco están de acuerdo con la constitución conservadora o liberal hasta cierto punto de 1828 y entonces ponen la constitución de 1834, ¿no? En 1856 los liberales se dan cuenta que la constitución que teníamos no servía para los objetivos del liberalismo un poco más destilado que ellos proponen, ¿no? La generación del 56, de los 50, y se hace la convención nacional y se cambia la constitución, ¿no? Los derrotados, que son los conservadores y la iglesia, entonces impulsan la lucha en contra y en el 60 tenemos una nueva constitución, que es la constitución llamada del consenso. Aún así, esa constitución no reflejaba el consenso total, sino que había aparentemente un sobrepeso de la postura conservadora y se tiene una reacción hacia una nueva constitución que es la de 1867, ¿no? Y así estamos en la historia nuestra, ¿no? Cada sector que cree tener mayoría impone un concepto ideológico, esencialmente ideológico, que puede ser liberal o puede ser conservador, y cree que por el hecho que lo impone ya logró una constitución, ¿no? Y una constitución en realidad es el empate de las fuerzas sociales realmente existentes. Quiere decir que si nosotros queremos una constitución estable y si queremos que esa constitución refleje los valores sociales de un estado de bienestar, de un estado, qué sé yo, multicultural, socialista en cierto punto, va a tener que aceptar también el punto de vista de los que no comparten esa visión. Porque de otro modo lo que estamos haciendo es sembrar una constitución que va a ser precaria y va a ser simplemente derrotada a la larga, ¿no? Entonces, si queremos refundar la República sobre una base sólida, necesitamos que esta constitución tenga el mayor consenso nacional y que sea un acuerdo político. Es decir, no interesa mucho si responde o no a la literalidad del procedimiento de cambio de la constitución anterior. No estamos haciendo un código civil ni un código penal, estamos haciendo una constitución. Y una constitución es la voluntad política plena y libre. Y diseñamos el Estado, y diseñamos los derechos, y diseñamos el régimen económico, y diseñamos todo el conjunto de principios orientadores a partir de la voluntad política de quienes conforman el Congreso Constituyente. Por lo tanto, no hay necesidad de sujetarse a ningún proceso si es que hay un consenso político, pero eso es justamente nuestro problema. ¿Cómo logramos el consenso político? Porque si no tenemos en cuenta la necesidad de tener un consenso político fuerte, estamos suplantando la realidad con nuestros deseos.
Y el gran desafío que tenemos la gente que queremos cambiar la cosa es lograr ese consenso para que nuestro proyecto constitucional, nuestro cambio constitucional no sea efímero y no sea solo un estadio transitorio que dé de pronto lugar luego a una llamada restauración, que en la historia son numerosos los casos en que se ha producido por una falta de consenso precisamente, ¿no? Entonces, creo yo que el principal problema aquí no es tanto el procedimiento en sí formal o en el marco de la actual Constitución o como pueda plantearse, sino el tema de la estrategia para lograr el consenso. ¿Cómo logramos el consenso para un cambio constitucional? Y en esa estrategia, pues lo principal es empatar con las necesidades de la gente, ¿no? O sea, no porque le digamos a la gente queremos cambiar la Constitución, la gente va a estar de acuerdo en ese proceso, ¿no? Y sabemos nosotros que la gente se mueve en realidad a partir de necesidades básicas, necesidades inmediatas. Es decir, la gente no se mueve por razones ideológicas, la gente se mueve por necesidades, por intereses, por demandas, por circunstancias tan concretas como que, como bien se ha planteado por los compañeros, es por ejemplo el tema de la pandemia, ¿no? O sea, uno podría decir, si preguntamos a la gente qué es lo que más le interesa en este momento, van a decir, en primer lugar, resuelvan el tema de la pandemia. En segundo lugar, resuelven el tema del empleo, del ingreso, ¿no? Y si le decimos a la gente es más importante cambiar la Constitución o un nuevo gobierno, la gente va a decir un nuevo gobierno, por supuesto, porque la Constitución es para la gente simplemente letra muerta, buena o mala. Es cierto, la Constitución de 69 no es la mejor de las constituciones, pero es probablemente la que mejor recoge toda la propuesta social que en el país crece por lo menos desde los años 50 y que lleva a la práctica de manera profunda, de alguna manera, Juan Velasco. Y esa Constitución recoge gran parte de eso. Pero ¿qué era esa Constitución una vez que regía durante el periodo que estuvo vigente? Era eso, esencialmente, letra muerta, ¿no? Si uno le pregunta a la gente cuál es el valor práctico que otorga la Constitución, van a decir, bueno, si nadie la cumpla, ¿no? Viene uno y la cambia, el Congreso la cambia cuando le da la gana. Entonces, ¿para qué queremos una nueva Constitución? Lo que queremos es un buen gobierno. Lo que queremos son medidas concretas, efectivas. ¿Qué trato de decir con esto? Que el éxito de nuestra propuesta de tener una buena Constitución, una nueva Constitución, aparte de reflejar un consenso político amplio, tiene que ensamblar con las necesidades de la gente, ¿no? Para que la gente diga, sí, la necesitamos y hagámoslo ahora, ¿no? De mi modo de ver, ese empate con las necesidades de la gente no está planteado claramente en el momento. Y creo yo que el elemento que permite juntar la agenda constitucional con la agenda de la pandemia es concretamente la lucha por el gobierno, ¿no? Es en la lucha por el gobierno donde nosotros estratégicamente posicionamos el tema de la reforma constitucional y vamos pulseando hasta donde tenemos el consenso para iniciar el proceso ya, ¿no? Es en esa medida que yo valoro el aporte que hacen los compañeros del Frente Nueva Constitución. Están colocando el tema en la agenda. Están con una iniciativa que, por cierto, va a tener que discutirse. Tampoco vamos a suponer que esa propuesta se va a aceptar de pleno. Va a tener que discutirse. Y va a tener su momento en que entra la agenda. Yo diría, en este momento no entra la agenda, ni siquiera electoral, porque no todos los partidos que participan en las elecciones están de acuerdo en que ese debe ser el tema central del nuevo gobierno. Y yo diría que incluso no entra todavía ni a la agenda de la gente, está más en la agenda de la clase, digamos, de las vanguardias intelectuales, de las vanguardias políticas, de la gente pensante. Ahí está el tema colocado. Pero el gran problema de la reforma no es que esté colocado en las mentes de la gente pensante, sino que esté colocado en la agenda de la gente. Y eso es lo que no hemos logrado. Y para eso digo, el tema es cómo logramos que el tema de la Constitución entre a la agenda de necesidades de la gente. Y a mi modo de ver, eso es exactamente lo que nos permite el proceso electoral. Es en el proceso de la lucha por un nuevo gobierno donde colocamos la importancia de políticas nuevas y donde le enseñamos a la gente por qué es necesario el cambio de la Constitución. Y en esa medida vamos construyendo la correlación necesaria para en su momento. Ni siquiera hay que decirlo ya, porque tengan en cuenta ustedes que nosotros es como decirle, nosotros vamos a las elecciones con el propósito de cambiar la Constitución. De hecho, tenemos ya al enemigo enregistrando contra nosotros. No crean mucha derecha, ni siquiera los sectores medios, la clase media ha crecido mucho con la actual Constitución, van a estar dispuestos a que se cambie esa Constitución tan fácilmente. Si nosotros desde ya le decimos que nuestro propósito es cambiar la Constitución, desde luego se va a formar una coalición tan poderosa que lo más probable es que ni siquiera lleguemos a colocar una mayoría importante en el Congreso.
En cambio, si colocamos una buena mayoría en el Congreso o un grupo significativo de representantes, ese grupo va a encargarse de que la agenda no se quede en la propuesta de la Constitución afuera en los partidos, sino que entre al Congreso mismo, que se amplíe la correlación favorable y que se vaya generando un contexto en el que, digamos, en su momento, ahora sí es el momento de cambiar la Constitución, ¿no? Porque logramos un consenso que más o menos se va haciendo visible, es lo que llamamos crear la necesidad de la reforma constitucional. La reforma constitucional no se cambia por deseo, sino que crear el clima social, la demanda social para que la gente lo respalde y para que todos los grupos que tienen voz y voto en el proceso político nacional puedan darle el apoyo que buscamos. Pues yo creo que hay un tema de fondo de estrategia de cómo posicionamos el discurso de cambio de la Constitución. Y es ahí donde deberíamos trabajar. Y esa estrategia pasa inevitablemente por lo que estamos conversando aquí y también se planteó al comienzo por los compañeros y el compañero de Piura lo planteó. Es el tema pues del frente político social, ¿no? Es un frente político que por un lado tiene la posibilidad de llegar a una participación electoral más o menos unida, entre comillas, ¿no? O sea, ahí hay un desafío, la posibilidad de hacer una participación electoral bajo un solo bloque es uno, pero otro, bien lo planteó el compañero, es el tema del frente político permanente, por llamarlo así, ¿no? Porque este frente que intentamos formar no es estrictamente para que compitan las elecciones. Si lo logramos, en buena hora si logra hacerlo, ¿no? Si no lo logra, igual debería seguir trabajando para construir este consenso social que permita que se le asegure la presencia del gobierno más adelante y que se avance hacia esta meta que han planteado los compañeros, que es la meta de la reforma de la Constitución, del cambio de Constitución. O sea, el frente político debe ayudarnos a posicionar el tema del cambio de la Constitución en la ciudadanía, de tal modo que vamos construyendo la mayoría suficiente para, llegado a su momento, se plantee el tema de la reforma y podamos tener un relativo éxito. Entonces, en la dimensión del frente social político amplio, confluye un desafío inmediato, que es el desafío de ver si se puede armar una propuesta de gobierno conjunta con todas las izquierdas, con quien se pueda, y disputar la posibilidad del gobierno. Ese es un desafío. El otro es el de armar una estructura más permanente que trascienda el propio gobierno mismo, ¿no? Y que siga trabajando en la mente, en la meta de de lo que podríamos llamar una suerte de alianza popular política más estable, que si bien ahora no puede colocar candidatos, probablemente debería hacerlo en los siguientes desafíos electorales que vengan, ¿no? Y desde ahí ir armando lo que sería la agenda de un gobierno popular diferente, ¿no? Esa agenda necesita coincidirse todavía más. Entonces, el frente debería actuar como una suerte de espacio de construcción de una propuesta de largo alcance, de mediano y largo alcance. Yo creo que para el país no hay alternativa de cambio del actual modelo constitucional, del actual modelo de políticas y de la actual correlación política si no tenemos un frente social amplio y estable, no para estas elecciones únicamente, sino para los próximos gobiernos. Quizás la imagen más cercana que nos ayuda a pensar esto es la imagen del Frente Amplio Uruguayo, pero incluso el ejemplo chileno es igual de aleccionador. O sea, armamos una concertación que se propone luchar gobierno ahora y seguramente va a perder, o de repente ni siquiera alcanza a presentarse. Pero si la seguimos trabajando, al próximo periodo podemos llegar ya con un frente más consolidado, empáticamente mejor afirmado, y entonces ser capaz de plantear ahí ya una candidatura más unida, más única, y a partir de ahí ver la sucesión, porque el gran problema del cambio no es tanto el llegar al gobierno, sino el de mantenerse, ¿no? Entonces hay temas serios que discutir, ¿no? El tema de que si ganamos una constitución con una correlación precaria, igual se cae en el siguiente periodo. Aquí hay que garantizar la continuidad, la sucesión, y ese es un tema que tenemos que abordarlo seriamente. Entonces, resumo únicamente mi participación en el sentido de que creo muy importantes los trabajos que vienen haciendo los compañeros del Frente de la Constitución, porque están posicionando el tema. Creo importante la propuesta de entender que sin este cambio no podemos pensar en un esquema de políticas distintos, porque esta es la camisa que tienen todos los gobiernos.
Sin embargo, creo que la única forma de lograr que ese tema cale es a través de un trabajo estratégico que nos permita no separar, sino vincular el tema de la Constitución con el programa frente a la pandemia y con la lucha por el gobierno en las presentes elecciones. O sea, hay que hacer el esfuerzo de ver si podemos llegar a estas elecciones. Si no podemos, no importa, porque lo que hagamos debe quedar y debe continuar y permitirnos avanzar a un frente político más estable, en el que se vaya logrando lo que podría ser una suerte de una comunidad de organizaciones políticas y populares del Perú. O sea, yo me imagino en un país tan disperso como somos actualmente en el país, en el que hay tantas organizaciones de izquierda, de estas organizaciones nuevas vinculadas a los sectores emergentes, hay cantidad de grupos, etcétera. La única forma de entendernos no es en una sola organización, sino una especie de una comunidad de organizaciones, en donde quizás una o dos veces al año nos encontramos para definir de repente una agenda específica para una ley frente a la pandemia, una agenda específica para el tema constitucional o una agenda específica para políticas públicas que le planteemos al gobierno que se pongan en práctica. Entonces, en este ejercicio de acercamiento que podríamos hacer a nivel de esta comunidad o de este frente político-social, creo que reside la única posibilidad de ir armando un movimiento con fuerza, porque ningún grupo de los que hay actualmente va a poder, ya no digo ganar las elecciones, que es imposible, sino ser mayoría en el Congreso incluso no van a poder. Y aún en el hipotético caso de que pudiesen hacerlo, no van a poder mantenerse, porque para poder mantenerse en este gobierno con esta coalición neoliberal tan fuerte, necesitamos un consenso que por lo menos nos permita 60 o 70% respaldo nacional, y eso es lo que tenemos que construir, ¿no? Ese es el gran desafío. Entonces, veo que el tema constitucional tiene que manejarse en vínculo con eso, de lo contrario pasa solamente como un tema todavía de calentamiento de fuerzas, pero necesita llevarse un poco más en vínculo con la lucha política, así lo vería yo, ¿no?